para recibir sangre no oxigenada y para enviar sangre oxigenada a todo el organismo. Ahora, esta bomba o doble bomba cardíaca, entrando un poquito más a conceptos anatómicos, ¿dónde se ubica? Por acá. ¿Cuál es su nombre? Sofía. Sofía. ¿Dónde se ubica esta bomba, esta doble bomba? ¿Cuál es su ubicación geográfica? Por arriba del diafragma. Por arriba del diafragma, ya. ¿Qué más? Posterior al esternón y las costillas. Posterior. En el mediastino. Entonces, cuando normalmente vamos a hablar de la ubicación de un órgano, hablamos del espacio en el que se encuentra. Entonces, ¿en qué espacio se encuentra? En el mediastino. ¿En qué parte del mediastino? Medio. Inferior medio, ¿no? En el mediastino inferior medio. Con ustedes hicimos virtual esta parte del mediastino, ¿no? ¿Sí? Entonces, no sé si quedó claro en cuanto a la división del mediastino, que el mediastino se dividía mediastino superior, mediastino inferior, ¿cierto? Teniendo como límite esta línea imaginaria que trazamos desde el ángulo de Lewis hasta el espacio intervertebral T4, T5. ¿Sí? Ahora, espacio mediastinal superior, espacio mediastinal inferior. Y el inferior a su vez se subdividía en tres espacios: anterior, medio y posterior. ¿Correcto? Siendo el corazón la estrella o el mayor ocupante del mediastino inferior medio. Correcto. Hasta ahí estamos perfectos. Estamos en el mediastino inferior. Entonces ya tenemos su ubicación. Ahora, su orientación. ¿Cómo describiríamos la orientación del corazón? ¿Tu nombre? ¿Ah? David. David. Muy bien, David. ¿Cómo describirías la orientación del corazón? Orientación, como si izquierda, inferior. Claro, ¿cómo está orientado? ¿Está orientado hacia abajo? ¿Está orientado hacia la derecha? ¿Está orientado hacia la izquierda? ¿Cuál sería nuestro punto de referencia? Nelson. Que su base es más posterior y su... A ver, ¿dónde? Dale. Su base está ubicada hacia atrás, hacia la derecha, hacia la derecha, La base. hacia atrás. Cuando hablamos de direccionalidad, nuestro punto de referencia es el ápex cardíaco. ¿Ya? Entonces, en su orientación, ¿el corazón estará así? No. El vértice cardíaco, el ápex cardíaco, ¿a dónde está orientado? Hacia la izquierda. Es decir, si trazamos una línea longitudinal desde el hombro derecho al hipocondrio izquierdo. ¿Será suficiente ese ángulo de inclinación? No. ¿Qué más tendrá que ir? Va de atrás hacia adelante, ¿cierto? Lo cual va a generar que esta cara se apoye sobre el diafragma, generando una elevación del vértice sobre el diafragma de entre 15 a 25 grados. ¿Sí? Entonces, esa es la orientación cardíaca. ¿Eso qué va a producir? Y como les dije, esta cara al apoyarse en el diafragma, esta es su cara posterior o diafragmática. Esta cara que mira al esternón y las costillas será la cara anterior o externo-costal. Esta será la cara pulmonar derecha, cara pulmonar izquierda. Y aquí donde se insertan los grandes vasos, la base. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces ya vimos un poco de funcionamiento, ubicación, orientación.
Ahora diremos cuál es su vecindario del corazón. ¿Con qué se relaciona? ¿Cuál será su relación anterior? ¿Con qué órgano? Anterior. Es decir, ¿qué órgano está ubicado en el mediastino inferior anterior? El timo. Dijimos que el timo se va a ubicar o va a ocupar los espacios del mediastino superior y mediastino inferior anterior. ¿Correcto? Vecindarios laterales, los pulmones. Vecindario posterior, la carina traqueal y el esófago. ¿Sí? Eso además de que tiene una relación global con lo que viene a ser su pericardio. Y algunos consideran como relaciones laterales sus dos cadenas vagales, ¿no? Cadenas nerviosas vagales. Muy bien. Entonces hasta ahí vimos hasta su vecindario. Pero también es importante tener en cuenta con qué se relaciona más estas porciones del ápex, la base del corazón. El ápex se relaciona con el quinto a sexto espacio intercostal. Entonces, que el ápex está a más o menos 9 centímetros de la línea medio longitudinal del cuerpo, entre el quinto a sexto espacio intercostal. ¿Por dónde pasa nuestra línea medio longitudinal? ¿Recuerdan la línea medio esternal que pasaba por la cisura yugular? Todo eso es parte de nuestro eje central del cuerpo. Coge nuestro eje central, se traslada 9 centímetros hacia la izquierda. Ahí vamos a encontrar el ápex cardíaco. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hacemos semiología cardíaca no solo aprendemos a escuchar el corazón, sino aprendemos a tocar. ¿Qué tocamos? La pared torácica. ¿Qué es lo que vamos a palpar? Esto. El choque de punta con la pared torácica, que es percibible con mayor frecuencia en las personas más adelgazadas, ¿no? Caquéticos, desnutridos, o personas muy delgadas, en ellos lo puedes percibir con facilidad. Mientras que en las personas con mayor tejido adiposo es mucho más difícil, y en mujeres por naturaleza es difícil. ¿En qué situaciones tú lo puedes palpar de manera patológica? Cuando el saco pericárdico se llena de algo. Normalmente se llena de líquido inflamatorio, se llena de sangre, sí lo puedes palpar. Tú pones y sientes esto. El choque de punta positivo, dicen de saber físico. Es más, cuando el pericardio, la bolsa pericárdica o el espacio pericárdico se llena de líquido, también genera un sonido como si fuera un arañazo de gato rascando. Eso se llama frote pericárdico, típico de las pericarditis infecciosas. Entonces, ¿dónde lo vamos a palpar esto? Quinto, sexto espacio intercostal. La base, el corazón está apoyado sobre el diafragma, la base va a estar mirando hacia ciertos cuerpos vertebrales. ¿Cuáles son? De T6 a T9. ¿Por qué? Porque habíamos dicho, recuerdan que la cúpula diafragmática estaba ¿a qué nivel? T9. ¿Por qué? Porque la inserción anterior del diafragma, cuando le hace los límites al mediastino, la inserción anterior está más o menos entre T9 y T10, y la inserción posterior alcanza hasta T12. Alcanza hasta T12. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Nos estamos entendiendo? Entonces, ahí hemos visto un poco de ubicación, orientación, hemos visto relaciones del corazón y hemos visto también lo que viene a ser algunas características de acuerdo a su espacio. Apagaron la luz, por favor. Ahora vamos a irnos de frente hacia la configuración interna. No tanto, no tras ellos. Esto para no olvidar. Además, el corazón está formado, tiene su propio esqueleto. Es un esqueleto fibroso conformado por colágeno denso, que es muy similar a un cartílago, pero no llega a tener toda la consistencia de un cartílago. Es colágeno denso concentrado. ¿Dónde vamos a encontrar eso? Alrededor de los anillos. Son 4 anillos, ¿cierto? 2 anillos ventriculares, aurículo-ventriculares, y 2 anillos semilunares, que son los de los
Y además entre ellos vamos a encontrar lo que son los trígonos fibrosos, ¿no? Que son estas conexiones entre los anillos. ¿Correcto? Entonces, ellos son los que le van a dar el armazón o la forma al corazón. Es más, vamos a ver cuando hagamos el anillo aurículo-ventricular, que este armazón o este anillo toma especial importancia, es más, toma hasta un nombre específico, que es el anillo de Haller. Un poco para reforzar esto. Habíamos dicho también, y en la virtual se los dije, que el corazón además tiene elementos de sujeción. ¿Cuáles serán los elementos de sujeción cardíaca, Noelia? Stephanie. Cielo, Maricielo. Elementos de sujeción cardíaca. Emma. Nolivos. ¿Qué más? Los elementos de sujeción cardíaca tenemos ligamentos. ¿Qué ligamentos? Ligamentos externo pericárdico superior, externo pericárdico inferior, freno pericárdico. Además, hacia atrás, vértebro pericárdico. ¿Sí? Además, las raíces de los grandes vasos. Entonces, cuando hablamos de los elementos de sujeción cardíaca, ¿qué elementos hacen que el corazón esté en su posición? Tenemos ligamentos, 4, y las raíces de los grandes vasos. ¿Se entiende? Pero si la pregunta del examen fuese, describa usted los elementos de sujeción cardíaca que se ubican en el mediastino inferoanterior. ¿Cuáles serán? Externo pericárdico superior, externo pericárdico inferior y el freno pericárdico. Entonces, esos netamente están en el mediastino inferoanterior. Entonces, tengan cuidado con la pregunta, porque la pregunta puede ir en dos sentidos. Uno, específico a el mediastino inferoanterior, o una pregunta general de los elementos de sujeción cardíaca, que ya incluye al vértebro pericárdico y a las raíces de los grandes vasos. Ahora, si nosotros hacemos esto, ¿no? Al corazón le hacemos un corte coronal y nos vamos a ver la parte más posterior de todas. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? La zona auricular, donde tenemos la llegada de dos grandes vasos. ¿Cuáles son estos dos? Vena cava superior, vena cava inferior. Ahora, la vena cava inferior tiene su propia válvula. ¿Cómo se llama? No, vena cava inferior tiene su propia válvula. ¿Cómo se llama esa válvula? Válvula de Eustaquio. La válvula de Eustaquio. ¿Qué otras estructuras tendremos acá? Tenemos acá 4 estructuras que son las venas pulmonares que están llegando al ventrículo, perdón, a la aurícula izquierda. Entonces tenemos acá la orejuela derecha, la orejuela izquierda. ¿Correcto? La orejuela izquierda o aurícula izquierda tiene en su cara posterior el ingreso o la llegada de las 4 venas pulmonares trayendo la sangre oxigenada de los pulmones. Entonces, esto acá un poco reforzar esto de las caras, no se olviden. Esta cara que está mirando al esternón y las costillas, cara esternocostal anterior. Cara pulmonar derecha, cara pulmonar izquierda, base, vértice o ápex. ¿Sí? Si nosotros giramos o volteamos el corazón y lo vemos por detrás, veremos netamente la cara diafragmática, ¿no? Esta cara que se apoya sobre el diafragma. Veremos la base y veremos la cara pulmonar derecha. Entonces, revisen bien cómo se va a hacer cómo van a detallarse las caras del corazón.
Entonces, cuando vemos la configuración interna, ahora solamente de las aurículas, vamos a identificar ciertas características. Acá tenemos la aurícula izquierda y acá tendremos la aurícula derecha. Primera diferencia, la forma. Una tiene una forma mucho más triangular y esta tiene una forma mucho más cuadrangular. 1. 2. Punto en común. Ambas tienen en su cara posterior una pared lisa. Pared lisa. Mientras que su cara anterior es una pared rugosa, que es por la presencia de un músculo, que es el músculo pectíneo o músculo pectinado. En la aurícula, ambas aurículas tienen en su cara anterior músculo pectíneo pectinado. ¿Por qué? ¿Qué les han dicho en fisiología? Entonces, tenemos acá el espacio auricular. Aquí mi cara posterior lisa, aquí mi cara pectinada. Normalmente la aurícula en reposo está así, pero cuando entra en proceso de llenado hace esto. Se le infla el cachete como un sapo. Se dilata. ¿A costas de quién? De la pared anterior. ¿Por trabajo de quién? Del músculo pectíneo. Una vez que llega a su máxima amplitud, el músculo pectíneo se contrae y empuja la sangre hacia el ventrículo, hasta nuevamente llegar al colapso. ¿Sí? Entonces siempre el movimiento va a ser de la pared anterior, el sacrificio va a ser de la pared anterior. ¿Correcto? Es por eso que tiene músculo pectíneo en su cara anterior. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos acá? Los orificios. En la aurícula izquierda tenemos 4 orificios en la pared posterior que pertenecen a las venas pulmonares. Además tendremos una válvula aurículo-ventricular. ¿Será la válvula? Bicúspide. Bicúspide. Ahora, al lado derecho sí hay más estructuras. Primero, tendremos la vena cava superior, vena cava inferior. Síganme, si no se van a perder. Tienen sus videos, tranquilos. Vena cava superior, vena cava inferior. Dijimos que la válvula de la vena cava inferior era la válvula de Eustaquio. Muy bien. El espacio donde llegan ambas cavas se llama seno venoso de la cava o seno venoso de las cavas. El espacio donde llegan las cavas. ¿Correcto? Luego tendremos acá otro. Es el seno coronario. El seno coronario tiene su propia válvula. ¿Cómo se llama su válvula? Válvula de Tevesio. La válvula de Tevesio. Muy bien. ¿Qué más tendremos acá? Tendremos acá una válvula aurículo-ventricular. Esta válvula aurículo-ventricular también se conoce como válvula tricúspide. Tricúspide. Tiene 3 hojas. Aquí se dibuja una superposición de un tendón. ¿Cómo se llama ese tendón? Tendón de Todaro. El tendón de Todaro. Entonces, entre esta y esta estructura se dibuja un triángulo. Triángulo de Koch. Triángulo de Koch. Triángulo de Koch. Ojo, estos son epónimos muy usados en el Atari. Por eso les estoy hablando bastante el tema epónimos acá.
¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Noelia, Sí. pregunta. Como puntos adicionales, aquí tenemos un pequeño tubérculo, Sí, estos son dos. que es el tubérculo de Lower. Entonces, ¿cuántos epónimos hemos aprendido? Lower, Koch, Tebesio, Eustaquio, Todaro. ¿Cuántos dije? Son 12, ¿no? Faltan más. Entonces, ahí va la configuración interna de la aurícula derecha. No se preocupen porque de aquí al final, en las diapositivas que tienen para descargar, no solo están estas. Hay un segundo bloque de diapositivas que es un resumen con esquema y un esquema y es un resumen cortito nada más de la información más importante de la tarieta. Ya incluyen todos los epónimos para que les ayude en su teoría. No digan que uno les dé nada. Ya están después todavía. Entonces, hasta ahí se entendió la aurícula derecha. ¿Sí? Excelente. Estaba grabando así, ¿no? Ahí está. Solo porque estaba grabando, o sea, Uno adicional de ahí es que entre ambas aurículas existe un tabique. El tabique interauricular. En el tabique interauricular vamos a encontrar la fosa oval. La fosa oval es un vestigio embriológico del foramen oval. Y esto me imagino que en la embriología les han hablado bastante. ¿Por qué? Porque el foramen oval, cuando no se cierra y queda como ventana entre ambas aurículas, genera una comunicación interauricular y esa comunicación genera mezcla de sangre arterio-venosa. Entonces, ¿eso qué produce? Que el niño cuando llora, en vez de ponerse rosadito, se pone morado, azulito, se vuelve pitufo. Entonces, en fármaco, cuando ustedes estudien ya el siguiente ciclo fármaco, les van a enseñar de que existen cierto grupo de fármacos en las gestantes que detienen el proceso del cierre del foramen oval o del tabique interventricular o generan comunicación el ducto arterio-venoso. Estos medicamentos son los AINES, son los antiinflamatorios no esteroideos, ibuprofeno, ketoprofeno, ketorolaco y toda esa línea de medicamentos, los AINES. Entonces es por eso que a la gestante solo le damos una más paracetamol para el dolor. No es porque seamos miserables en el estado y no le queramos dar más medicamentos. Es porque estos medicamentos en ciertos estadios, en ciertas etapas del embarazo, pueden generar un defecto del cierre del foramen oval, defecto del cierre del tabique interventricular o persistencia del ducto arterioso. Hay una razón de por qué damos o no damos alguna cosa. Y hay razones también por las cuales nosotros evitamos en lo máximo utilizar incluso el metamizol para la fiebre. ¿Por qué? Porque el metamizol en ciertas etapas del embarazo y en la etapa ya al nacimiento actúa sobre la médula ósea. Eso lo vamos a ver cuando hagamos vaso y médula. La función de la médula ósea es producir células madre para las células sanguíneas. Entonces, ¿qué es lo que hace el metamizol? Aplasia medular. Es decir, deja fuera del camino a la médula. Entonces tienes neonatos pancitopénicos, ¿no? Con poco glóbulo blanco, poco glóbulo rojo, pocas plaquetas. Entonces, es por eso que ahí es donde se liga un poco parte de la anatomía, parte de la fisiología, parte de la embriología con farmacología. Entonces,
todo tiene una correlación. Ahora, cuando vemos los ventrículos, se pone bonito. Cuando vemos los ventrículos, hay una diferencia sustancial entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, y viene a ser dado por el grosor de su pared. Mientras nosotros tenemos la pared ventricular derecha más delgada, tenemos la pared ventricular izquierda más gruesa. ¿Y esto por qué es? Por la fuerza de contracción. Fuerza de contracción. ¿Qué más? ¿A dónde va la sangre del ventrículo derecho? A los pulmones. Al tronco arterial. Y el tronco arterial lleva la sangre hacia los pulmones, ¿cierto? Mientras que el ventrículo izquierdo, ¿a dónde lo lleva? A todo el cuerpo. A la aorta para ser distribuido a todo el cuerpo. ¿Correcto? Entonces, si nosotros vemos la cantidad de vasos que hay en los pulmones y la cantidad de vasos que hay en todo el cuerpo, ¿cuál tiene más? Para el cuerpo. Entonces, ¿quién tiene que vencer menos resistencias? Menos resistencia. El ventrículo derecho. Tiene que vencer menos resistencia, tiene menos vasos a donde llevar la sangre. Aparte es menos Entonces, como presión. tiene menos trabajo que hacer, el músculo trabaja menos, por eso que no se desarrolla tanto. Mientras que el ventrículo izquierdo tiene más trabajo, porque tiene que llevar la sangre a través de vasos de mayor calibre, mediano calibre y pequeño calibre, los más distales todavía. Entonces enfrenta mayores resistencias, y ahí es donde se genera el concepto presión arterial. Y el concepto presión arterial parte de una fórmula: gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Entonces, ¿por qué podemos palpar o podemos medir nosotros la presión? Porque lo que estamos midiendo es la fuerza del corazón ejercida para poder vencer la resistencia vascular periférica, la resistencia que le ofrecen los vasos al paso de la sangre. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si en el tiempo la cañería se llena de sarro? ¿Qué pasa con la luz? Se obstruye, ¿no? Se hace más pequeña. Es decir, el flujo es más tortuoso, es más dificultoso. Entonces, ¿qué tiene que hacer el corazón para vencer ese flujo tortuoso? Latir con mayor fuerza. Entonces, al aumentar la resistencia vascular periférica, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial, alias hipertensión. ¿Se entiende? Ahí me metí en la fisiología. Pero ¿qué pasa si este proceso se hace por largo tiempo, como pasa normalmente, ¿no? Es gordo, obeso, con placa ateromatosa encima, es sedentario, es chofer de combi, no hace, toma todos los fines de semana, no le preocupa su peso, no se cuida, no toma medicamentos, porque se siente bien y lleno de vida. ¿Qué es lo que va a pasar con el corazón? ¿Qué es lo que le va a pasar a este ventrículo? Va a trabajar cada vez más. Es decir, va a hipertrofiarse. Entonces, el ventrículo pasa por dos fases. Una hipertrofia fisiológica, que es lo que todos tenemos, que es lo normal, pero cuando esa hipertrofia fisiológica se ve afectado por otros procesos que aumenten la resistencia vascular periférica, se convierte en una hipertrofia patológica. Entonces, los hipertensos crónicos o los de larga data conviven o coexisten con la hipertrofia ventricular izquierda. Hipertrofia ventricular izquierda. Ahora, esta hipertrofia ventricular izquierda es como someterlo al gimnasio, ¿no? Más peso, más ejercicio, más crece. Al inicio es bueno porque compensa. Al inicio. Luego es malo. ¿Por qué? Porque al aumentar su masa, ¿qué va a aumentar? Sus necesidades. Y si aumenta sus necesidades, aumenta más su propio gasto cardíaco. Porque hay un gasto cardíaco renal, hay un gasto cardíaco pulmonar, hay un gasto cardíaco de cada órgano. Cada órgano tiene su propio gasto cardíaco. El corazón tiene el propio suyo. Entonces, trabaja tanto que necesita más comida.
pero no se puede abastecer a sí mismo, que ya no es suficiente, ni puede abastecer al cuerpo. Por tanto, el corazón se vuelve insuficiente para abastecer sus necesidades, y las necesidades corporales. Y si se vuelve insuficiente, quiere decir que hace una insuficiencia cardíaca izquierda, porque la insuficiencia cardíaca derecha tiene otra fisiopatología distinta, tiene otros mecanismos. ¿Se entiende? Miren que hemos transitado anatomía, hemos transitado fisiología y hemos terminado explicando fisiopatología. Es para que me entiendan de en qué cadena, cuál es la cadena, por qué se aprende esto de la anatomía. ¿Sí? Entonces ya en fármaco entenderán por qué utilizamos los IECAS, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Por qué? Porque este músculo, al elongarse más, al crecer más, rompe fibras, rompe fibras, rompe fibras. Cuando se rompen las fibras, ¿qué es lo que se tiene que formar? Cuando es una herida, ¿qué haces? Cicatrices. Forma cicatrices, forma cicatrices. ¿Ustedes creen que en esas áreas donde hay cicatrices se va a elongar de la misma manera? Ya no. Es por eso que los IECAS, ¿a qué van? Los medicamentos antihipertensivos, ¿a qué van? A ampliar los vasos para que pase mejor el flujo. Van a evitar esto, la remodelación del músculo. Van a evitar la remodelación del músculo y la formación de esas cicatrices para evitar que ese corazón llegue a la insuficiencia. Pues el objetivo del tratamiento no es que tu presión mejore, van a mejorar la contractibilidad y todo, pero lo que tratan de evitar todos los medicamentos es de que tu corazón termine con yaya y de que ese corazón en el futuro ya no lata igual, ni sea suficiente. ¿Se entiende? Ahora cuando les expliquen fisiología y fisiopatología ya se podrán entender. Regresemos a lo más anatómico. Entonces, en su configuración va a haber diferencias entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Hemos dicho el grosor muscular es uno de ellos. El grosor muscular va a hacer de que incluso estos pequeños músculos que forman parte de las paredes y de los tabiques del ventrículo derecho sean más delgados a diferencia del izquierdo, que son más prominentes. Además, dentro de los ventrículos vamos a encontrar músculos papilares. Y los músculos papilares tienen dos clasificaciones. Uno, por su ubicación. Cuando los clasificamos por su ubicación, pueden ser anteriores, posteriores y septales. Anteriores, posteriores y septales. Y cuando los clasificamos por sus características, los clasificamos primer orden, segundo orden y tercer orden. A mí lo que me interesa ahorita más son por características. ¿Por qué? Tenemos acá pared ventricular, tenemos acá el tabique interventricular, acá la base. Primer orden. Tienen una base de inserción y tienen un borde libre. ¿Sí? Base de inserción y borde libre. Esto es primer orden. Segundo orden. Tienen dos bases de inserción, tienen dos puntos de inserción. Pared ventricular, tabique interventricular. Tienen la forma de un puente colgante. Segundo orden. Tercer orden. Tapizan toda la pared del ventrículo. Entonces, nos vamos acá. Esta será primer orden. Esta será segundo orden. Y todo este tapiz que hay detrás, tercer orden. Todo esto es tercer orden. No confundan esto con el músculo pectíneo que tiene la aurícula. Correcto, son cosas diferentes. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Qué otras características tiene? El músculo papilar de primer orden va a permitir la inserción de unas cuerdas, que son las cuerdas tendinosas. ¿Para qué sirven las cuerdas tendinosas? Para mantener la tensión
de las válvulas, de las hojas de la válvula. Entonces, de los músculos papilares de primer orden van a nacer las cuerdas tendinosas de primero y de segundo orden. ¿Dónde se van a diferenciar estas? En su llegada a la válvula. ¿Ya? Acá me van a entender. Acá nos vamos. Una vez que llegan a la válvula, hagamos de cuenta, mi muñeca es el anillo, ¿ya? Mi muñeca es el anillo, esta es la válvula, que se abre y se cierra para permitir el paso de la sangre, ¿correcto? Si esto es la válvula, esto es su borde de inserción y esto es su borde libre. Las de primer orden, las cuerdas tendinosas de primer orden, se insertan en el borde libre. Las cuerdas tendinosas de segundo orden se insertan en la cara ventricular. Entonces, así tenemos que las que se insertan en el borde libre, primer orden. Las que se insertan en la cara ventricular, segundo orden. Y también hay las de tercer orden. Las de tercer orden van a depender de su unión en el anillo de Haller. Y van a ir del anillo de Haller a la válvula en una forma radiada, en todo el contorno. Ahora, el Atariet tiene una especial clasificación para las cuerdas tendinosas en comisurales, aposicionales y no aposicionales. Las aposicionales son las de primer orden. Las no aposicionales son las de segundo orden. Y las comisurales no son las de tercer orden, pero son las que van a la comisura, a la unión entre ambas válvulas. Correcto. Entonces es un comparativo más o menos entre la clasificación de lo que son músculos papilares y cuerdas tendinosas. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Sí? ¿No libros? ¿Maricielo? Que sí, engaño. Entonces, necesito que sí se lo tengan claro que existen diferencias entre los músculos papilares de primero, segundo y tercer orden y las cuerdas tendinosas de primero, segundo y tercer orden. Esto lo vamos a volver a repetir con la muestra. Pero hasta aquí se entiende la figura. ¿Ya? Eso vamos a encontrar tanto en el ventrículo derecho como en el ventrículo izquierdo. Ojo, punto importante, solo el músculo papilar de primer orden es el único al que le nacen cuerdas tendinosas. Al de segundo y al del tercer orden no. Ellos no rinden ninguna relación con cuerdas tendinosas. ¿Ya? Entonces, dentro de las demás estructuras vamos a ver que los músculos papilares de segundo orden tienen también su importancia y además que solamente los vamos a encontrar en el ventrículo derecho, no en el ventrículo izquierdo. En el ventrículo derecho solo encontramos músculos papilares de segundo orden. ¿Cómo se llaman este? Banda moderadora o trabécula septomarginal. ¿Cuál es su importancia? Y aquí tenemos que ir a lo básico eléctrico. ¿Dónde se origina el latido cardíaco? ¿Dónde? En el nodo sinosal, o nodo sinoauricular, o nodo de... ¿Cuál es el epónimo? Nodo de Katie Flack. ¿Dónde se ubica? En la cara posterior, inmediatamente anexo a la llegada de la vena cava superior.
Ahí se ubica el nodo sinusoide. Ahí inicia el latido. Una vez que inicia el latido, ¿a dónde se va? Al nodo aurículo ventricular o nodo de Ashkoff-Tawara. Nodo de Ashkoff-Tawara. Para luego el impulso eléctrico bajar por el tabique interventricular y luego distribuirse en el haz de His. Haz de His izquierdo, haz de His derecho. ¿Cómo va a ser esto? Va a ir por la distribución va a ir por el tabique hasta el ápex y en el lado izquierdo va a coger todo el músculo miocárdico del lado izquierdo. En el lado derecho toma un atajo. El atajo es el músculo papilar de segundo orden o banda moderadora. Entonces, ¿cuál es la importancia de la banda moderadora? Transmite entre sus fibras a la rama derecha de las de His o del haz aurículo ventricular. Correcto. Además, un siguiente ejemplo de lo que viene a ser la músculo papilar de segundo orden está dado en este espacio. Si ustedes se dan cuenta, todo esto es el ventrículo derecho. Tiene una forma de un cono que se va haciendo más pequeño hacia arriba, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia el tronco pulmonar. Este espacio de acá se llama infundíbulo. Es como la entrada antes de llegar al tronco pulmonar. En esta zona encontramos una pequeña rugosidad, un pequeño tendón, que es también un músculo papilar de segundo orden y se conoce como cresta supraventricular o espolón de Wolf. Cresta supraventricular o espolón de Wolf. ¿Sí? ¿Nos entendemos ahí? Estamos hablando de ventrículo derecho. Cuando hablamos del ventrículo izquierdo, ¿qué músculos papilares encontramos en el ventrículo izquierdo? ¿Qué orden es? ¿Qué orden es? ¿Encontraremos segundo? No, muy bien. Ahora, recuerdan que les dije, los músculos papilares también se pueden clasificar por su ubicación, anterior, posterior y septal, ¿cierto? Esa es la clasificación en el ventrículo derecho. En el ventrículo izquierdo solamente hay anterior y posterior, no hay septal. ¿Sí? 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 Ok. Ahora este es un corte transversal para ver más o menos las válvulas, ¿ya? Esta es la cara anterior y esta es la cara posterior. Entonces, tenemos válvula tricúspide, válvula bicúspide. Válvula tricúspide al lado derecho, ¿cierto? La comunicación atrioventricular del lado derecho y la bicúspide del atrioventricular del lado izquierdo. Por delante de esta encontraremos a la aorta y luego a la pulmonar. La más anterior de todas es la pulmonar. Importante, de la aorta, la naciente de las coronarias, que están inmediatamente por encima de los senos de Valsalva. Entonces, cuando vemos la distribución de las válvulas semilunares, tanto de la aorta o la pulmonar, tenemos en cuenta lo siguiente. Estas válvulas también tienen un borde de inserción y tienen un borde libre, ¿sí? Entonces, en su borde libre, en su porción más distal, tienen un nodo. Es como una granulación. ¿Para qué le sirve ese nodo? Para que cuando se cierre, ese nodo genere un cierre hermético, evitando el reflujo de la sangre. Eso hace de que la sangre tenga un curso unidireccional, ¿sí? Ese nodo tiene su nombre. Si es en la aorta,
nodo de, punto en el examen, a la 1, a las 2, a las 3, nodo de Arancio, nodo de Arancio. Y si estamos en la pulmonar, nodo de Morgani, nodo de Arancio, y en la pulmonar, nodo de Morgani. ¿Cuándo se pone vamos? Como 15 minutos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? So, así lo vamos a ver ahora que abramos la aorta. Cuando abramos la aorta, ¿qué es lo que vamos a encontrar? El borde libre de la válvula. Su borde de inserción, su borde de inserción, su borde libre. Y en ese borde libre, esta pequeña granulación o nódulo. Si está la aorta, ¿cómo se llama ese nódulo? Arancia. Arancia. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esto de acá forma como un bolsillo. ¿Sí? Las válvulas no es que se cierran así. Las válvulas están en esta posición. Y lo que hacen es plegarse. ¿Correcto? Este bolsillo se llama seno de Valsalva. Por encima de los senos de Valsalva encontramos estos dos orificios, que son las nacientes de la coronaria. Las nacientes de las coronarias. Ahí nacen las coronarias. Esto es lo que ya les enseñé de coronarias. ¿Hasta qué lo tenemos con ustedes? 9:40. 2 minutos. Entonces esto es un poco para reforzar lo que hicimos de coronarias. Entonces, aquí ¿qué es lo que tenemos? Dijimos que había coronaria derecha, coronaria izquierda, ¿cierto? La coronaria derecha va más a tener territorio hacia la cara pulmonar, cara diafragmática, ¿cierto? Aurícula derecha, más su territorio. Mientras que la coronaria izquierda es toda la cara anterior, cara pulmonar izquierda más aurícula izquierda. Entonces, aquí lo que estamos dibujando es la coronaria izquierda. Y dentro de la coronaria izquierda tenemos una rama que es la circunfleja y la otra rama que es la descendente anterior. Entonces, aquí ¿qué es lo que está pasando? Hay una obstrucción del flujo de la sangre por una placa ateromatosa que genera agregación plaquetaria, es decir, formación de trombos, lo cual va a obstruir el flujo de la sangre. ¿Qué hace lo que hace el hemodinamista? El hemodinamista va a cateterizar o va a canalizar una vía que es la vía femoral, la arteria femoral, y a través de esa va a ascender. Va a pasar por la ilíaca externa, pasando por la ilíaca común, pasará por la aorta abdominal, llegará a la aorta torácica descendente, finalmente hasta llegar al callado aórtico. Una vez que llega al callado aórtico, está subiendo, llegó al callado aórtico. Una vez que llega al callado aórtico, se enfoca en la aorta ascendente. Y en la aorta ascendente encontramos la naciente de las dos coronarias. ¿Y qué es lo que va a hacer ahí? Va a instilarle solución de contraste. Y esto se llama cineangio. Al inyectarle el contraste, ¿qué es lo que está buscando? Pintar las arterias coronarias para encontrar dónde está la obstrucción del flujo. Ahí. ¿Dónde la encuentra? Acá. Ahí encuentra la obstrucción del flujo del paso de la sangre. Si se encuentra la obstrucción del flujo del paso de la sangre en la coronaria, en la rama de la coronaria izquierda, que es la descendente anterior, ¿qué derivaciones anteriores deberían reflejar ese daño? Miren que es la pregunta al revés de lo que nos interesaría. Ya tienen la imagen. A partir de ahí, ¿cuáles son las derivaciones que estarían afectadas?
¿en dónde encontraríamos alteraciones? Recuerdan que en las diapositivas anteriores les entregué su mapeo tanto de las coronarias y su relación con cada derivación. Ya están haciendo oficio de EKG, ¿cierto? ¿Qué habíamos dicho? La descendente anterior, ¿qué cámaras miran a la descendente anterior? B1, B2, B1, B1. B1, B2, B3, B4. Mientras que la rama circunfleja B5, B6. la ven B5 y B6. B1 Entonces, y A ver. mientras más bajo esté el flujo, mucha más posibilidad de que esté solamente afectando B3, B4. Mientras más alto, ya incluirá B1, B2, B3, B4. O mientras más superior sea la obstrucción del flujo, de repente ya encontramos todo, desde B1 hasta B6, lo cual es un sinónimo de un infarto agudo de miocardio de cara anterior extensa. Y les dije, es la más mortal, es la que tiene una tasa de mortalidad muy alta. ¿Se entiende? ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Eso es un poco para reforzar lo que les di de coronarias en la anterior. Ahora, ¿qué pasa cuando ya identificaron dónde está la obstrucción de flujo? Llegó el catéter. Primero va a dilatar el conducto que está obstruido. Va a dilatarlo. Y después de dilatarlo y probablemente colocarle algún tipo de sustancia fibrinolítica para romper esos coágulos, lo que va a hacer es colocarle una prótesis, que es un stent, es una malla, el stent coronario. Ahí está. Nuevamente lo vuelve a dilatar, coloca el stent y se retira lentamente. Eso evita de que vuelva a colapsar esa rama. Va a permitir que el flujo sanguíneo continúe normal en esa zona. Entonces para eso les sirve a ustedes aprender el tema de las coronarias. Porque cuando ustedes estén leyendo un EKG, lo que están leyendo es un mapa del corazón. Es un mapa de las coronarias. En fisio, imagino que ya les han mencionado que el complejo QRS es uno de los que te mide el grosor del ventrículo. Un QRS ancho, ¿qué significa? Hipertrofia del ventrículo. Un QRS ancho en las derivadas B3, B4, B5, B6, perdón, de B3 a B5 significa hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos combinando EKG, estamos combinando fisiología y estamos combinando anatomía. Entonces, el EKG es un resumen de todo. Más hasta la parte eléctrica, ¿no? Celular eléctrica. Les han enseñado a hacer una curva, ¿no? De despolarización y de repolarización, donde hay un juego entre iones, entre entrada y salida de calcio, sodio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una combinación de todos. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Ninguna? Muy bien. ¿Quién tiene el corazón? Entrega tu corazón en esta medida.